Punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hola, 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 muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Guillermina Rizzo y como todos los martes estamos acá en 1220 AM Ecomedios. Ya es algo que repito cada semana, es algo que me da mucha felicidad venir a la radio y me da mucha felicidad hacer este programa de radio. Esto es Punto G, un punto de encuentro con la actualidad y estamos hasta las 18 horas. Pero bueno, por allí decían, no estamos solos, ¿no? Frase célebre en el mundo de la radio. Y no estamos solos porque esto lo hacemos junto con Gerardo Subirana, nuestro operador que nos saca al aire cada semana. Y también gracias a Javier Martínez con toda su producción artística. Como cada martes estamos acá con mucho contenido, lo que suelo decir un programazo. A vos que estás del otro lado, gracias por tus mensajes, por tu afecto. Y como siempre digo, nos escuchan desde muchos lugares y también nos ven porque este programa luego se sube a las plataformas y se puede ver. Pero si te querés comunicar, te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 11 312 60 518. Reitero, 11 312 60 518. Quédate acá, estamos en Punto G, en este programa previo a las elecciones, en este martes 17 de octubre. Nosotros queremos saber. La población mundial está envejeciendo. Según el Banco Mundial, en 2019, por primera vez en la historia, la cantidad de personas mayores de 65 años en todo el globo, atención con esto que te digo, superó al total de niños menores de 5 años. Es decir, que en el año 2019 había mayor cantidad de personas mayores de 65 años que niños de 5. A su vez, el portal de estadísticas Statista revela que el número de personas mayores de 65 años en el mundo ha ido en aumento en los últimos años y está previsto que esta tendencia continúe en alza en las próximas décadas. Quiere decir que esto que dijo el Banco Mundial en 2019 es un suceso que va a ir en alza y el número de personas mayores de 65 años va a ir en aumento. A su vez, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, conocido como INDEC, corroboran esta tendencia. ¿Qué dice el INDEC? De acuerdo con los datos del censo 2010, en el país la cantidad de habitantes entre 60 y 69 años abarcaba el 7,26% de la población. De acuerdo con el último registro, con el último censo, la cantidad de habitantes entre 60 y 69 años es de 7,94%. Y para el 2033
se proyecta un valor del 8,41%. Por lo tanto, Argentina no está ajena de esta tendencia mundial. ¿Y qué podemos decir? Que la sociedad va a ser cada vez más longeva. ¿Y qué es lo que ya se advierte? Se advierte que quienes ya peinan canas, por así decirlo, esta generación plateada, se empiezan a preparar para planificar esta etapa de la vida. Así que en este nosotros queremos saber, para saber un poco más qué está pasando con esta franja etaria, le vamos a dar la bienvenida a Luisa Akrich de Gutmann, profesora de Psicología Evolutiva 2, Adultez y Vejez en la Universidad de Palermo. Muy buenas tardes, Luisa. Y la primera pregunta es si uno piensa en esta franja entre los 60, los 70 o más, si hay una nueva forma de transitar respecto de otras épocas y qué cambios se advierten. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí, Guillermina, estar con vos en este encuentro. Te agradezco la invitación. Y bueno, nosotros desde la especialidad enmarcamos toda la problemática dentro de dos fenómenos. Por un lado, algo que no se dio nunca en la historia de la humanidad, que es el envejecimiento poblacional, donde se ha pasado de un 5% de la población mayor de 60 a 65 años a un 25%. Entonces eso significa un cambio radical donde todos tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos a una novedad que jamás se registró en la historia de la humanidad. Así que estamos ante un fenómeno nuevo. Los estadounidenses lo denominan agequake, revolución o terremoto de la edad. Es un cambio radical donde tenemos que ponernos contentos porque la humanidad siempre quiso vivir más años y bueno, ahora lo está logrando. Siempre se quiso, nadie quería morirse joven. Así que eso es algo que tenemos que valorar y que muchas veces al contrario, determinados grupos lo presentan como un problema. Yo creo que es un logro de la humanidad del cual tenemos que estar muy orgullosos. Y la segunda cuestión muy importante es no considerar al grupo como un grupo homogéneo. Es uno de los grupos más heterogéneos que podemos encontrar dentro de los grupos etarios. Y esto ya lo sostenía Mario Strejilevich en los años 60. Decían, no hay nada más diferente que dos personas mayores, porque están atravesadas por toda una historia de vida. Entonces nos vamos a encontrar con una diversidad impresionante y aparte de esa diversidad, con muchas teorías que desde distintas perspectivas teóricas dan cuenta del fenómeno denominado envejecimiento poblacional, envejecimiento humano, que van a interpretar esta nueva cuestión que tenemos que atender desde muy diferentes perspectivas. Pero bueno, eso es lo que tenemos que saber, que cuando encontramos a una persona mayor va a ser totalmente diferente de otra. Y esto por lo general no se visualiza, se piensa que son todos iguales, se los denomina abuelos, jubilados, esto de las denominaciones que es tremendo y que se ha peleado y se han hecho manuales para buenas prácticas, para hacer referencia a la edad desde los medios de comunicación y demás, y no se logra, se fracasa. Mi próxima pregunta tiene un poco que ver con esto. Vos sabés, Luisa, voy a compartir mi experiencia como docente en la universidad. Cuando yo le pedí a los estudiantes, no en la carrera de psicología, que dibujen una familia, generalmente lo que dibujan es mamá, papá, nena, nene, mamá, papá, nena. Y te puedo decir que recién en los últimos 5 o 6 años esa imagen fue mutando hacia otras formas de ser familia, como digo yo. Y esto tiene que ver con las representaciones sociales. Uno dice familia y rápidamente eso es lo que se viene a la mente. Y respecto de esta franja etaria, yo no hice el experimento, pero me atrevo a asegurar que durante muchos años tal vez uno le pide a alguien que dibuje
un adulto mayor, o como le suelen decir, un abuelo, una abuela, y por poco dibujan esta abuela de Caperucita Roja, ¿no? Casi desvalida. ¿Cuál es la representación social en líneas generales que hay respecto de los más 60? Y bueno, es un tema del cual venimos batallando desde los años 80, de un abuelo o una abuela puede tener 40 años, porque si fue mamá y fue papá a los 20, cosa totalmente habitual, es abuelo a los 40 si sus hijos también tuvieron hijos a los 20. Es absurdo homologar abuelo con persona mayor. Mi interpretación, que es mía, ¿no?, es que hay un sociólogo estadounidense que dice que es un rol sin rol el ser mayor. Como que no hay expectativas con respecto a lo que va a ser una persona mayor en la sociedad. Entonces, bueno, es abuelo, es jubilado, como no es nadie, es jubilado. Y después, bueno, hubo una experiencia muy interesante que hicieron unos compañeros en las escuelas primarias y era muy divertido porque les hacían así dibujar personas mayores y dibujaban, como decís vos, personas mayores deterioradas, postradas, pero después sus abuelos no eran así. ¿Y tus abuelos son así? No, mi abuela es divina, mi abuela no para, mi abuela es... Entonces, como una imagen totalmente diferente de la abuela con la abuela propia, que era una abuela divina, que no paraba, que cocinaba, que lo sacaba a pasear, que hacía cosas, que trabajaba, que estaba inserta en la sociedad y demás. Así que hay como una dicotomía impresionante que no logramos que se superen. Vos prendés la televisión y vas a encontrar los jubilados, los abuelos, los pobres abuelos que les robaron, ya no respetan ni a los abuelos, y no estamos logrando que eso cambie. Eso sí, ahí está. Y la idea de decrepitud, de la idea de enfermedad, la idea de falta de, digamos, de vitalidad, que contradice totalmente lo que uno ve todos los días, que es presentado como una rareza. Tiene tal edad y sin embargo escala montañas, o sin embargo nada, como si fuera algo que no es propio de la edad, sino que es una excepción. Bien. Eso, bueno, va a haber que seguir trabajando sí, y deconstruyendo, sí. Como decimos también. Y vos sabés que hay un manual de buenas prácticas para la comunicación, y bueno, y vos prendés la tele y el buen manual de las buenas prácticas no se utiliza. No estarían funcionando. Pero bueno, tenemos que seguir soportando a los abuelos, tenemos que seguir soportando a los pobres abuelos, tenemos que seguir soportando, ni siquiera respetan a los pobres abuelos. Bueno, Luisa, y a poco iremos cambiando. Recién hacías referencia a esto del rol sin rol. Y decir, bueno, se jubiló y casi es como un acta de defunción en vida, ¿no? Yo a veces lo veo así. Pero también uno ve, en esto que vos dijiste, no es una franja homogénea, uno ve también parte de esta franja etaria que empieza a planificar esta segunda mitad de la vida o el retiro. ¿Se está viendo este deseo de planificar y este poder planificar? Y mirá, nosotros hace 30 años hablábamos de personas que se sorprendían de su longevidad, porque la expectativa no era vivir muchos años. Todos querían vivir muchos años, pero la mayor parte, la esperanza de vida el siglo pasado era de 40 años al comienzo. Después fue incrementándose. ¿Esto quiere decir que todos se morían a los 40? No, quiere decir que es la media estadística, esperanza de vida, donde incide mucho la mortalidad infantil, inciden un montón de factores, pero bueno, muy pocos llegaban a edades muy avanzadas. Entonces, bueno, es difícil que llegue hasta esa edad avanzada. Por eso una colega mía habla de los viejos sorprendidos por su propia longevidad, que eso podemos decirlo hace 15 años. Ahora, bueno, ya todos sabemos que es muy probable que lleguemos a una edad avanzada y queremos llegar bien, no queremos llegar postrados, ni queremos llegar sin posibilidades de estar activos en nuestra sociedad. Por eso es un cambio
impresionante. Y después, bueno, Anne-Marie Guillemard, que es una socióloga francesa, ella describió varias maneras de transitar la jubilación. La jubilación. No hay una manera tampoco homogénea, ¿no? Y bueno, ella dice, depende de la historia de vida de cada uno, cómo uno después va a transitar esos años de jubilación. Hay algunos que reducen su jubilación a la biología, a cómo está el estado de salud, a qué comen, a toda esta cosa del cuidado de la salud y nada más. Después están los combativos, que hay muchos grupos de defensa de los derechos de los jubilados en el mundo. Hay un montón que uno puede encontrar. Después están aquellos que hacen todas las cosas que no pudieron hacer mientras estaban trabajando y criando hijos y ocupándose de esas cosas. Entonces son los que hacen cursos y los que se actualizan en todo. Así que son múltiples. Después está el que disfruta, el que viaja, sea que viaja acá dentro del país o que tienen los recursos como para viajar a otros lugares, pero hay muchísimo turismo adentro de la Argentina y es muy interesante de ver, es un fenómeno muy interesante. Y bueno, hay empresas que se dedican a eso, empresas que van directamente a los centros de jubilados a buscarlos, a que suban a los micros y vayan a diferentes lugares. Es muy interesante la movida turística de la tercera edad. Así que sí, hoy se planifica porque todos sabemos que vamos a vivir muchos años y bueno, y queremos vivirlos bien. Así que, pero bueno, es la primera vez. Antes era como, bueno, llegó a una edad avanzada de casualidad. Hoy la gran posibilidad es que uno llegue a una edad avanzada y muy avanzada. Y sí, pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya muchos, antes, venía esta jubilación y bueno, ahora saben que en todos los países del mundo, no es solo en la Argentina, jubilarse implica ganar menos. Eso es una constante en todos los países. Bueno, ¿me voy a adaptar a eso menos o voy a hacer algo en paralelo como para equiparar mis ingresos? Y sí, se planifica y bueno, y cada uno decide en función de su historia qué camino quiere tomar. Vos sabés, Luisa, que me acuerdo que cuando se le preguntaba a Mario Margulis, ¿no?, el sociólogo del Gino Germani de la UBA, una definición de adolescencia, él decía que no podía esgrimir una única definición en el sentido de que no hay un único tipo de adolescente, sino que había tantos adolescentes como sociedades hay, ¿no? Lo ponía en un contexto. Entonces, extrapolando un poco lo que decía Mario Margulis, aplica para hablar del adulto mayor, y no hay un único tipo de adulto mayor, sino que va a haber tantos adultos como sociedades hay. Me imagino que el adulto que vive acá en La Boca es distinto al que está en Jujuy o en la Patagonia. Pero en líneas generales, toda esta reflexión viene para retomar un poco lo que explicabas recién. Una persona dice, bueno, de pronto me voy a jubilar. Digamos que te consulta a vos como experta, como psicóloga, en el diseño de un plan de vida. Y hay una serie de variables a tener en cuenta. ¿En cuál deberías focalizar? ¿En la económica, en la social, en la familiar, en esto más biológico, el estado de salud? ¿Cuál es la variable que por allí tiene más peso a la hora de diseñar un proyecto? Mirá, nosotros hicimos varias experiencias que fueron interesantes y creo que siguen en marcha, la verdad, eso no te sabría decir, que se llamó de preparación para la jubilación. La preparación para la jubilación implicaba en principio una, colaboración por parte de las empresas de reducir 2 horas la tarea en los últimos 2 años. Y entonces en esas 2 horas se empezaba a ver cómo uno iba a reestructurar su tiempo, porque bueno, el tema del tiempo y el tiempo libre para muchas personas es costoso. Yo te diría que de todas las cosas que vos mencionaste sería como un combo, un mix. La salud es importante, hoy tenemos mucho acceso a la salud, es decir, en el sentido que se saben un montón de cosas y se pueden resolver un montón de cosas que antes
Yo me acuerdo que antes alguien se rompía la cadera y quedaba postrado en la cama. Y no te estoy hablando de hace 100 años, te estoy hablando de hace 40. Y ya está, se había roto la cadera. Y bueno, y hoy vemos personajes de la tele que se han roto la cadera y que siguen trabajando. Han hecho su rehabilitación y han hecho sus reemplazos y están fantásticas. Así que creo que es un combo de todo. La salud es muy importante porque, bueno, antes si quedaba la persona que se caía y quedaba postrada en la cama, bueno, quedaba así. Hoy la medicina, la verdad, que ha hecho una tarea maravillosa para esto de la extensión de la esperanza de vida y para, digamos, una esperanza de vida con posibilidad de realizar todo tipo de actividades. Lo económico, la Argentina, digan lo que digan, tiene un buen sistema de cobertura. Nosotros, obvio que quisiéramos que fuera mejor y que la jubilación fuera mejor, pero bueno, ha sido modelo en Latinoamérica, los sistemas de protección social para los jubilados en la Argentina. Obvio que quisiéramos que sea mejor, pero bueno, no es malo, es universal, bastante, digamos, inclusivo. Y bueno, están los temas económicos de la inflación que bueno, son como un escollo para todos, para la planificación de todos, no solamente de las personas mayores. Pero si no tuviéramos esos sistemas, no se explica que sea uno de los países de Latinoamérica con mayor esperanza de vida, no se explica la esperanza de vida tan alta que tenemos en la Argentina, que solamente se explica porque, bueno, porque las coberturas son buenas. Vuelvo a repetir, quisiéramos que sean mejor, quisiéramos que sean perfectas, quisiéramos que sean maravillosas. Bueno, en eso tenemos que seguir trabajando todos, sin duda, y tener un país mejor y tener un país con más recursos que dé cuenta de todas las riquezas que tiene. Pero bueno, hay variables muy esperanzadoras. Yo no estoy a favor de las miradas apocalípticas. Creo que la esperanza de vida es alta, los sistemas de salud son buenos, todos quisiéramos que sean mejores desde ya. Pero bueno, la esperanza de vida en la Argentina es alta y es una de las mayores de Latinoamérica. Y se compara con países muy desarrollados. Así que eso más o menos se podría ir mejorando desde ya, pero desde mi perspectiva estamos bien encaminados. Y después, bueno, está todo el estudio que nosotros hemos hecho y en el cual yo me he especializado bastante y se trabaja mucho en la Universidad de Mar del Plata, que es el tema de las redes sociales, los vínculos. Siempre hay visiones muy decrementales también, de que en la vejez se pierden los vínculos, de que las personas están solas, y eso no es lo que muestran las investigaciones. Las investigaciones muestran que sí hay algo que es cierto, que cuando te jubilás perdés los vínculos laborales, eso no hay duda. Bueno, los fallecimientos de las personas, que es algo que se da en la vejez, después de la vejez viene el fin, también hacen que haya menos vínculos. Pero hay un montón de estrategias por las cuales las personas incrementan sus vínculos. Y los estudios que he hecho yo y que han hecho en la Universidad de Mar del Plata no muestran una visión agorera ni una visión, digamos, que lleve a pensar que están solos ni nada por el estilo. Al contrario, muchas estrategias de reacomodamiento de las redes, de mantenimiento de las redes. Así que por ese lado creo que más que poner el foco en las pérdidas, poner el foco en el fortalecimiento de las redes, creo que es una muy buena estrategia para tener un buen envejecimiento. Y creo que ese sería lo que uno tiene que enfrentar cuando se jubila. Bueno, pierdo las relaciones en el trabajo, pero ¿con qué voy reemplazando de a poco y ya empezar a hacerlo cuando falta 1 o 2 años para la jubilación? Saber que hay personas mayores de nuestro entorno que van a ir falleciendo. El otro día falleció Pepe Soriano, 93 años. Yo me saco el sombrero 4 veces. Claro. Y todos decían, se mueren los buenos. Y sí,
Es inexorable, es un camino inexorable. A ver, Es inexorable, pero a 93 años, bueno, compro y bueno, está Pepe Sacristán haciendo una obra maravillosa. La verdad que nos muestran que es posible, que es probable, que hay modelos a seguir y que, digamos, tenemos modelos permanentemente. Así que yo creo que el fortalecimiento de las redes, tanto desde el esfuerzo de cada uno de nosotros como desde las intervenciones municipales, estatales y gubernamentales, me parece fundamental. Mantener, digamos, los vínculos como una muy buena manera de enfrentar esto que vos decías de la jubilación. Y a través de los vínculos, yo trabajé muchos años en el gobierno de la ciudad y en un hogar muy lindo que tiene acá en la capital. Las señoras hacían artesanías y el gobierno de la ciudad les organizaba para que las fueran a vender a una plaza. Era lindísimo, pero todo eso como que no se muestra demasiado. Lo sabemos los que trabajamos en eso. Era hermoso, hacían todo tipo de artesanías y vos llegabas a la actividad en el hogar y estaban todas trabajando porque el domingo había feria. Así que hay muchas cosas para hacer y para enfrentar la jubilación con alegría y con esperanza y insertados en la sociedad. Y después, bueno, todo lo que muchas personas mayores hacen en los talleres, también en el gobierno de la ciudad y en las provincias pasa exactamente lo mismo. Los invitan a participar de encuentros en las escuelas. Yo trabajaba en otro lugar que cantaban el himno con lenguaje de señas y tenían la agenda llena. Sí. Los invitaban a todos lados a cantar el himno con lenguaje de señas. En actos, en escuelas, estaban siempre en algún lugar cantando el himno con lenguaje de señas. Así que de eso hay mucho y creo que es lo que hay que visibilizar y no como una rareza, sino como una cosa normal, lógica y parte de la realidad, porque también muchas veces se lo presenta como, hacen eso y nadie, y no es verdad, hay mucha actividad. Bien. Mucha actividad. Bueno, Luisa, yo te agradezco este tiempo, agradezco y celebro tu sabiduría, tu experiencia y que nos ayudas a mirar muchas gracias. Desde otra perspectiva, gracias también ¿no? por tus preguntas. No, es lo que corresponde. Pero, a ver, esta mirada superadora, como dijiste a lo largo de toda la entrevista, de poder mirar esta etapa de la vida ya no como una rareza, sino como algo hacia lo que vamos todos. Así que te agradezco las reflexiones. Sobre todo superar las visiones economicistas que dicen que son una carga, que no son una carga, consumen, todo lo que se cobra en jubilaciones, va al consumo. Sí. ¿A dónde va ese dinero? Va al consumo. Entonces mueve, para mí, ¿no? Yo no me quiero meter en temas de economía, pero mueve la rueda de la economía. Si los jubilados no cobran, no mueven la rueda de la economía. Eso para mí es medio básico, pero bueno, pareciera que hay muchos grupos que son un gasto, que esto, que lo... Yo no puedo estar de acuerdo con esas miradas decrementales o los gastos en salud. Se gasta en salud, pero son personas que siguen activas, que siguen colaborando. A mí una de las cosas que me impactó hace unos años, que yo empecé a ver abuelos, varones, yendo a buscar a los nietos. Sí. Porque claro, las abuelas, que generalmente son más jóvenes, porque todavía nos seguimos casando las mujeres con hombres mayores que nosotros, siguen trabajando, entonces el abuelo ya está jubilado, entonces el abuelo va a buscar a los nietos porque la abuela está trabajando todavía. Es verdad. Y me pareció lindísimo ver a los abuelos buscando a los nietos, intercambiando, enseñándoles cosas, esa fascinación de los chicos porque la figura del abuelo activo, yéndolos a buscar, me pareció muy, muy lindo, muy interesante y muy para rescatar. Así que bueno, ir rescatando todas estas cosas positivas
haciendo pie en lo positivo y saliendo para adelante. Bien, bueno, Luisa, te despido. Gracias por haber pasado por el programa, ha sido un placer. Gracias a vos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La provincia es un caos. Nos acostumbraron a los piquetes, a los paros, a tener que dar 3 vueltas a la manzana para que no te maten. Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es ahora o nunca? Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Massa. Unión por la Patria, Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Punto Internacional. Y como cada martes, este es el momento del Punto Internacional y lo hacemos con nuestro especialista en periodismo internacional, Jorge Gutiérrez Jiménez. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermina, ¿cómo estás? ¿Lista para viajar? Vamos a viajar. Sí, primero vamos a viajar un poquito en el tiempo. Viste que hace más o menos 3 semanas que el Papa tuvo una comunicación virtual con Bill Clinton. Sí. Y llamó la atención que él en un momento agarró y dijo, tenemos que pensar en los refugiados climáticos. Sí, que algo hiciste mención la semana pasada a esta nueva, digamos, categoría de refugiados climáticos. Claro, bueno, y justamente esto viene de qué, o sea, de una palabra que ahora está muy en moda, crisis, bueno, la crisis climática, que está afectando a todo el mundo, pero uno dice, sí, todo el mundo, bueno, en todos lados está lloviendo, en todos lados hace calor, no afecta de la misma manera en todos lados, es muy desigual. Y la que siempre la llevan peor son los países en desarrollo, no estoy diciendo nada nuevo, pero la crisis climática no solo hace que llovió y se inundó,
está haciendo que haya nuevas y más prolongadas hambrunas, y esto trae consigo la expansión de la pobreza. Ok. Y bueno, y también la emigración. O sea, vimos lo que pasó hace menos de un mes en Libia, que quedó una ciudad completamente destruida, donde apareció un huracán, que nunca aparecen huracanes por esa zona. Sí. A eso se suma que al ser un país que está con una guerra civil de hace más de una década, con sus problemas económicos, no tuvo el mantenimiento en las represas, y eso fue las 2 represas que vimos colapsar. O sea, sobre llovido mojado. Parece un chiste negro, pero no, es literal lo que les pasó a ellos. Tras las debacles de haber tenido un huracán, se les derrumbaron 2 represas. Y vos fíjate que también tenés ahí cerca, o sea, cruzás el Mediterráneo y tenés la ciudad de Madrid, que después de las sequías que tuvo España, le vinieron 2 tormentas torrenciales con menos de 4 días de diferencia, que se inundaron los subtes, pero no podemos hablar de la cantidad de muertos de Libia, que en Libia ya superaron los 10.000 y se estima que el número final va a ser cerca de 40.000. Yo no creo, y ojalá que no llegue ese número, pero esas son las estimaciones. Entonces, fíjate cómo en la pobreza se nota la diferencia del impacto de la crisis climática. Claro, es como decimos siempre, que esto también sucedió en pandemia, ¿no? Esas sociedades o esos países con un sistema de salud robusto tenían forma de enfrentar una pandemia. Aquellos países en desventaja, con altos índices de pobreza, menos posibilidades de enfrentar una pandemia. Con lo cual, desde mi humilde opinión, porque yo no hago periodismo internacional, acá el especialista sos vos, se viene a replicar esto mismo, ¿no? ¿Con qué cuenta cada país para enfrentar, en este caso, una crisis climática como la que nos está atravesando al continente? Porque esto nadie está exento. Claro, y aparte es exactamente lo mismo. O sea, yo tampoco soy médico, no me voy a meter en el origen del COVID, pero mucho se habló de, primero, el hacinamiento que ayuda a propagar enfermedades. Sí. También se habló de cómo se está eliminando la frontera entre las zonas salvajes del planeta con las zonas urbanizadas, lo que trae más zoonosis, creo que se llama, cuando las enfermedades de los animales se empiezan a contagiar en los humanos. Y esto tiene que ver, esto también produce el cambio climático. Por ejemplo, unos números. En el último año, de todos los migrantes que hubo en el mundo, 20 millones son por motivos climáticos. Y desde la década del 80, o sea, estamos hablando hace 30 años atrás, se multiplicó por 30 la cantidad de desastres relacionados al cambio de la temperatura global, que aumentó 1,5 grados. Bueno, yo no sé si días pasados vos viste lo que pasó en la playa de Ipanema, que tuvieron una temperatura, creo que fue de 47 grados, y a ver, estamos tal vez en las antípodas del que tiene que dejar su casa y su lugar por una cuestión de esta índole y nos estamos sumergiendo en la playa de Ipanema, pero era una marea humana que se introducía en el mar en ese día de catástrofe, digamos, de calor, que ojo, eso nos tiene que servir para decir qué verano nos espera a nosotros acá en Argentina. Bueno, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de los huracanes en el sur de Estados Unidos, que son cada vez más frecuentes, esto se debe a que aumentó 1 grado la temperatura del Golfo de México y que se espera que siga aumentando. Y esto va a ser huracanes y tormentas tropicales con mayor frecuencia, pero con mayor intensidad también. Bueno, días pasados vos viste lo que sucedió en Nueva York. En cuestión de minutos era la ciudad, digamos, sumergida. El subte, era impresionante ver esas imágenes, y estamos hablando de una de las principales ciudades en el mundo. Bueno, la misma Nueva York que le pasó las tormentas torrenciales, una semana antes estaban con el cielo gris por los incendios que había en la frontera con Canadá. Los incendios debidos a extremas temperaturas, a un clima muy seco. Fíjate cómo gran parte del cambio climático pasás de un día al otro a un cambio abrupto de temperatura, que eso genera desertificación. Conclusión, problemas alimenticios, hambrunas, y quienes las pagan, los países más pobres.
Bien, y que este año, perdón, yo no sé si recordás, creo que fue en invierno, en pleno invierno, que tuvimos un día con unas temperaturas casi de verano, creo que fue sobre fines de agosto, me parece. Y uno por allí dice, ay, bueno, un veranito, y no se da cuenta que todo eso es parte de una problemática mucho más compleja y que a la larga, y que hoy ya está manifestando sus consecuencias. Claro, ahora vamos a poner un poco de esperanza porque si no esta es la columna más oscura de la historia de la radiofonía, pero, o sea, las tres principales causas ya las sabemos. Una me asombra a mí, que es, la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y la cría de ganado. Esa es la que me asombra, pero es una de las principales causas, lo dice la ONU. Ahora, ¿qué están haciendo los países más ricos, que son los que más contaminan? Estamos hablando de Estados Unidos, China e India. China hoy está planteando una expansión del carbón, o sea, producir más carbón para generar más electricidad para sus industrias. O sea, China está yendo para el otro lado, van de la mano con Estados Unidos, que nunca firman el acuerdo de Kioto, en las cumbres ambientales nunca están de acuerdo con la resolución final. No acusan recibo, digamos. Claro, pero por el otro lado tenés gobiernos como el de India, o Bharat. Dentro de poco hay que acostumbrarse que India va a cambiar de nombre y se va a pasar a llamar Bharat. Vos sabés que eso te lo iba a mencionar, que digo, es un tema para abordar en nuestros puntos internacionales, el cambio de nombre de India. Así que te lo dejo de tarea para el hogar. Va a venir, la próxima viene. Me recuerda un poco, te confieso, perdón Jorge, me recuerda a Alex Canigia, cada vez que alguien dice Bharat, viste, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Bueno, Narendra Modi en este año redujo un 33% la deforestación en el Amazonas. Luego, me estoy confundiendo los datos porque son similares. Sí, a ver, vamos de vuelta. La India logró reducir en un 33% la cantidad de emisiones en relación al PBI. Sí. Esto quiere decir que es falso que para crecer tenés que contaminar. No, ellos pueden hacer crecer el PBI y reducir las emisiones de carbono. Eso lo hicieron en solo 14 años. Esto lo esperaban hacer en más tiempo. Entonces, mejoraron sus objetivos a largo plazo. Lo mismo, y acá viene por qué viene la confusión, lo mismo está haciendo Lula. Lula redujo la deforestación en solo un año en 33%, luego del récord que había tenido el año pasado Bolsonaro. Entonces son medidas que se pueden tomar. ¿Cómo logró Narendra Modi achicar su huella de carbón? Reforestando. Se pusieron a plantar árboles. En ese sentido está yendo Lula. Por ahora no está plantando árboles, pero por lo menos se está parando con la deforestación. Que ya es algo. Otra cuestión que hicieron en la India fue empezar a volcarse al revés de China. En vez de usar el carbón para generar electricidad, confían más en la energía hidráulica y en la energía nuclear, que ahora, luego de la crisis de Ucrania, la energía nuclear se le empezó a llamar energía verde. Así que, bueno, hay luz al final del camino. Bueno, me alegro. Una cuota de esperanza. Bueno, Jorge, nos reencontramos el próximo martes, ya con un resultado de elecciones en mano, digamos. El domingo vas a ir a votar. Sí, voy a ir a votar y bueno, qué intriga, ¿eh? Qué intriga. Ya estamos en la recta final. Así que bueno, Jorge, te espero el próximo martes. Muchísimas gracias, Guillermina. Hasta el próximo martes. Era Jorge Gutiérrez Jiménez, nuestro periodista especializado en temas internacionales. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Punto psicológico. Y llegamos al punto psicológico. Y en días previos a una elección presidencial, ¿cómo no hablar o cómo no plantear esta cuestión de la relación que puede haber entre la personalidad y el impacto en el voto? A ver, ya sabemos que el voto no es racional y
vemos que aumentan los estudios sobre comportamiento electoral para tratar de entender y explicar este proceso, ¿no? Saber cómo votamos. A su vez, la psicología política se centra en la persona. ¿Por qué? Porque es el actor político fundamental en toda elección. Entonces, desde la psicología política, mirar procesos de socialización, estilos de personalidad y escenarios condicionantes permitirían determinar un comportamiento electoral y político. Entonces nos preguntamos, ¿se puede establecer una relación entre rasgos de personalidad y votos? A ver, según Daniel Esquivel, psicólogo y consultor político, él escribió el libro Maquiavelo y Freud, Psicología política para ganar elecciones. Él dice que hay 4 tipos de votantes. Por un lado están los duros. Los duros son esos electores que siempre van a votar a su candidato o al de su partido, haga lo que haga, pase lo que pase. Esos votantes duros, son fieles, seguros e inamovibles. Del otro lado tenemos los blandos. Los blandos son los indecisos. Están pensando votar a un candidato, tienen puntos de coincidencia, sería como que están a punto de dar el sí, como cuando uno se va a casar, pero todavía son permeables a hechos, a palabras, a gestos, a imágenes. También son permeables a los debates, son los que dicen voy a ver el debate y después veo. Son permeables a las dudas y son los que pueden llegar a cambiar de opinión hasta en el momento de estar frente a la urna emitiendo el voto. Por otro lado, según este autor, están los posibles. ¿Cuáles son los posibles? Son los que sienten cierta simpatía, pero todavía no están absolutamente convencidos. No son como los otros, no son como los blandos que son los difíciles. Estos son los posibles, pero todavía no están convencidos. Y por último, ¿quiénes están? Los imposibles. Los imposibles son aquellos que el candidato haga lo que haga, diga lo que diga, y algunos hacen hasta el ridículo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, jamás los van a elegir. Son esos que dicen antes de votar a tal persona me cortó el brazo, no voto. Esos son los imposibles. También quienes hacemos análisis político de acuerdo a contextos históricos que condicionan un voto y sobre todo contextos económicos, agrupamos en voto bronca, voto bolsillo, voto castigo y podríamos seguir esgrimiendo categorías de acuerdo a situaciones y hasta emociones que desencadenan esos votos. Por eso se dice voto bronca, voto castigo y demás. La teoría 5 grandes rasgos de personalidad, formulada por Lewis Goldberg, distingue, como bien lo dice su nombre, 5 rasgos de personalidad. Y es el modelo más empleado para describir estilos que determinan ciertos patrones de conducta. Entonces, cabe hoy traer esta teoría. Rápidamente y muy por arriba, ¿no? Por una cuestión de tiempo, el factor conciencia hace referencia a la responsabilidad y la organización. Quien en este tipo de test puntúa alto en este factor conciencia suele ser confiable, cumple con sus compromisos y es ordenado. A su vez, quien saca un bajo puntaje en este factor suelen ser descuidados y obviamente poco confiables. El factor apertura
Apertura a la experiencia se refiere a la apertura a nuevas ideas, a la creatividad, a la imaginación, y son personas dispuestas a probar cosas nuevas, curiosas y dispuestas a aprender. El factor extraversión refiere a personas amigables, extrovertidas y que disfrutan estar en compañía. El factor neuroticismo, dijimos que son 5, este es el cuarto, refiere a la estabilidad emocional y quien tiene un valor alto en este factor suele ser inestable, ansioso y con tendencia a la tristeza. Por último, el factor amabilidad alude a la cooperación y a la empatía. Según Esquivel, esta teoría de la personalidad de los 5 grandes rasgos se puede adaptar al ámbito político, dando como resultado que la extraversión va a estar relacionada con el votante social. Es decir, que hay estímulos externos que determinan la participación, la militancia, construyendo un compromiso partidario. El factor responsabilidad se vincula con este votante metódico que no es impulsivo, que no se guía por la primera impresión y analiza la información para ver el mensaje político con rigurosidad y ver a quién vota. El factor neuroticismo condiciona al voto más emocional y quienes tienen este rasgo de personalidad son generalmente los que se manifiestan de forma violenta. La amabilidad da como resultado el votante amable, donde la empatía hace que se incline por candidatos cuyas políticas van a solucionar problemas de la gran mayoría. El votante abierto deriva obviamente del factor apertura de la experiencia. Y es un votante, como la palabra lo dice, abierto que se inclina por explorar lo nuevo y suele ser inconformista. Lo cierto es que el domingo votamos y ya veremos qué rasgo de personalidad tiene el próximo presidente. Desde este lugar, al menos pido que cuente con las características y las condiciones que nos posibiliten cubrir nuestras necesidades y nos garanticen mínimamente algo de certidumbre y momentos de felicidad. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Y ese tema musical es nuestra cortina y nos indica que hemos llegado al final por el día de hoy. Recuerden que las entrevistas están en todas las plataformas y en minutos más ya las compartimos en las redes sociales. Gracias, Gerardo, por la operación. No se vayan, que ya llega Sergio Rosso con voto 2023. Y a ustedes, oyentes, gracias. Nos encontramos el próximo martes ya con una elección definida. Y bueno, tengan buena semana, buena vida. Chao. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.